Hola, buenos días a todos en Colombia. Bienvenidos a Voltimum Avanza. Seguimos en estas 2 semanas intensivas de formación online y directo con las marcas del material eléctrico más relevantes en Colombia. Hoy tenemos con nosotros a PEMSA, tenemos a Juan Luis Concenso, que es el Product Marketing Manager, quien estará compartiendo hoy con nosotros el tema de sistemas de bandejas y tubos para instalación en cubiertas solares y autoconsumo. Juan Luis, buenas tardes para ti en España. ¿Cómo estás? Pues sí, buenos días a toda la audiencia y buenas tardes desde aquí, desde España. Y bueno, pues un placer estar aquí con Voltimum, en este caso con Voltimum Colombia, en este plan de Voltimum Avanza, para desarrollar esta presentación que espero que sea interesante para todos, enfocada en un tipo de instalaciones que últimamente son tendencias y están generando mucho negocio, como son las cubiertas solares, ¿no? o las instalaciones de autoconsumo en edificios. Muy bien. ¿Puede alguien, por favor, confirmarme en el chat simplemente que nos están escuchando y que ven bien a Juan Luis también en la cámara? Bien, gracias Nelson, muy amable. Perfecto, y mañana le damos cierre a Voltimum Avanza Colombia. Mañana a las 10 de la mañana estaremos con Toscano. Tendremos a José Giraldez, quien estará hablando sobre el tema de cuadros de protección para bombas depuradoras de piscinas. Acá también voy a dejar ya abierta la sección de preguntas y respuestas en el chat también, para que durante la ponencia de Juan Luis, si tienen alguna duda, la coloquen en el chat y después de su presentación, Juan Luis estará respondiendo a todas las dudas que tengan. Veo que Juan pregunta sobre las charlas anteriores si van a estar disponibles en Voltimum Colombia. Voy a dejarles el enlace también ahí en el chat. Para que puedan acceder a todas las grabaciones de los webinars que hemos hecho en Voltimum Avanza Colombia, y están también ahí disponibles los PDFs también de las presentaciones. Y lo mismo, la presentación de hoy de PEMSA con Juan Luis, la grabación estará ahí disponible desde mañana con la presentación. Muy bien, ya ahora te coloco, Juan, el link en el chat. Muy bien, veo que se siguen sumando, ya estamos en 50 participantes. Están conectados desde Bucaramanga, Cartagena, desde Ecuador. Muy bien, bienvenidos a todos los que se están sumando a esta sesión de Voltimum Avanza Colombia. Hoy tenemos a PEMSA, tenemos a Juan Luis Concenso, que es el Product Marketing Manager, quien estará hablando hoy sobre el tema de sistema de bandejas y tubos para instalación en cubiertas solares y autoconsumo. Vamos a darle un minuto más a quienes estén sumando al webinar del día de hoy como parte de Voltimum Avanza. Como les mencionaba, mañana es nuestra última sesión con Toscano a las 10 de la mañana. Ok, Juan Luis, pues yo creo que podemos darle inicio a tu ponencia. Entonces, pues te dejo acá ya con todos nuestros usuarios que están conectados para escucharte. Muy bien, Giancarlo, muchas gracias. Bueno, como hemos dicho brevemente en la introducción, la presentación de hoy vamos a desarrollarla para mostrar una solución de producto para la conducción del cableado en instalaciones de cubiertas solares y instalaciones de autoconsumo, tanto para edificación como para vivienda, pero sobre todo enfocado en sector terciario, y en donde mostraremos diferentes opciones de sistemas de conducción, como pueden ser bandejas de malla, regiband, bandejas a ductos, portacables y también una gama de tubos rígidos y flexibles que nos van a dar pues una visión bastante completa de todas las opciones que hay para la canalización del cable en este tipo de instalaciones.
Bueno, como ha presentado anteriormente Giancarlo, yo soy Juan Luis Concheso, Product Marketing Manager. Trabajo desde la central de PEMSA en España y, bueno, pues voy a realizar este webinar, esta presentación, pero bueno, ahora como iréis viendo en próximas diapositivas, no quiero dejar de destacar pues nuestra presencia en Latinoamérica, muy importante, y sobre todo en Colombia con nuestra filial, que ahora veremos en más detalle. Bien, como breve introducción de lo que es PEMSA, pues somos una empresa especialista en Cable Management, especialista en canalización de cables, con una experiencia en el mercado pues superior a los 50 años, que nos permite pues desarrollar soluciones de producto y cumplir las necesidades que tienen los proyectos y las obras de construcción pues de una forma completa, ¿no? Ofreciendo soluciones y ofreciendo cubriendo esas necesidades de una forma muy importante. Nuestra sede principal está situada en España, en Madrid, en Alcalá de Henares, cerca de Madrid, y contamos con 4 centros productivos, con una importante fábrica de bandejas metálicas y accesorios, soportación, etcétera. Un par de plantas de recubrimientos, tanto zincados electrolíticos como recubrimientos galvanizados, de fabricación propia, y luego también disponemos de una fábrica donde tenemos las diferentes líneas de fabricación de nuestros sistemas de tubos y racores y accesorios. Toda esta tecnología productiva, bueno, se desarrolla en diferentes líneas de producción, en las que destacan, pues, por ejemplo, estas plantas de recubrimiento, tanto la planta de galvanizados, galvanizado en caliente, que ahora pues, formará desde un punto de vista técnico una de las partes importantes de esta presentación, explicar esos recubrimientos de protección frente a la corrosión, sobre todo en instalaciones al exterior como son las cubiertas solares. Y bueno, pues disponemos de varias líneas de producción que nos dan una capacidad productiva de en torno a unos 13 millones de metros al año, ¿no? Hablando de bandejas de malla, bandejas tipo ducto, bandejas de escalera o bandejas de gama industrial enfocadas a otros entornos industriales. Tenemos una amplia presencia internacional, fundamentada en nuestras filiales, Reino Unido, Francia, Portugal y, bueno, sobre todo, pues también nuestra filial PEMSA Latinoamérica, situada en Colombia. Pero también, pues, tenemos una amplia presencia en diferentes países y en diferentes mercados muy diversos, como puede ser Oriente Medio, Centro Europa, Europa del Este, Estados Unidos, que nos dan, pues, también, complementan o potencian esa experiencia y esa especialización que nos hace pues, poder desarrollar estas soluciones de producto. Bien, como he comentado, pues nuestra presencia es muy importante de PEMSA Latinoamérica, pues ya casi cerca de 10 años de presencia en el mercado colombiano de una forma intensa. Pues nuestra filial está situada en Funza, cerca de Bogotá. Y, bueno, ahí disponemos de una oficina comercial, administrativa y un centro logístico también que nos permite, pues, tener disponibilidad de stock y producto para satisfacer un servicio y una atención muy rápida a los proyectos y las obras, no solo en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica. Nuestra experiencia, nuestro know-how se basa en estas certificaciones internacionales. Todas nuestras gamas de productos, todas nuestras bandejas, nuestros canales, nuestros tubos se basan en estas certificaciones, en el cumplimiento de los requisitos de normas internacionales, como puede ser las normas IEC, las normas UL o normas o reglamentos específicos de cada país donde, pues, tenemos presencia, donde desarrollamos la venta y la comercialización de nuestros productos, como puede ser en este caso Colombia con la adecuación de nuestras gamas de productos al certificado RETI, ¿no? Respecto al RETI colombiano. O, por poner un ejemplo, pues no sé, la London Underground respecto a Reino Unido para la adecuación de obras ferroviarias
y de suburbanos en este entorno anglosajón. Bien, destacamos, por ejemplo, pues la certificación E90, también una norma específica respecto a la resistencia al fuego, ¿no? Que ensaya el conjunto de la instalación de bandejas y ductos portacables junto con la solución de soportes y los cables específicos, manteniendo la integridad del circuito en una situación muy agresiva de más de 1000 grados durante 90 minutos, ¿no? Manteniendo esa continuidad del circuito, ¿no? Lo que permite pues, poder instalar este tipo de bandejas en aplicaciones como túneles o edificios de pública concurrencia que en caso de incendio pues, mantendrían esa continuidad, esa electricidad, dando servicio a instalaciones de seguridad o de evacuación, ventilación, etcétera. Entonces, de cara a demostrar la calidad del producto y de cara a ofrecer una solución de seguridad, pues también es una norma, una certificación muy interesante. Bien, nuestra oferta de productos principalmente se basa en sistemas de bandejas y soportación, como podéis ver aquí, bandejas de malla, tipo malla, bandejas tipo Regiband, o ductos tanto perforados como de fondo liso, bandejas de escalera y una serie de gamas de soportación muy importantes en función de si las cargas son livianas, medias o heavy duty, ¿no? En este caso, pues tenemos una gama bastante amplia. Esta gama de bandejas y soportes pues se complementa, o nuestra oferta de productos se complementa con una gama bastante amplia de sistemas de tubos y racores, tubos rígidos, flexibles, en materiales metálicos y plásticos. Esta es nuestra oferta global, pero ahora nos vamos a centrar específicamente en los tubos que distribuimos en Colombia y sobre todo en los tubos enfocados a este tipo de instalaciones, tanto rígidos como flexibles, ¿no? Los tubos que son adecuados para instalar al exterior, a la intemperie y para dar servicio a la canalización de cables en estas cubiertas solares. Finalmente, pues nuestra oferta de productos se complementa con una gama de prensas topas para generar esa estanqueidad necesaria en ciertos equipos de cara a la protección no solo mecánica, sino sobre todo frente a líquidos o frente a otras situaciones más agresivas de esos empalmes, esas conexiones, esas derivaciones, esa entrada a cuadros de eléctricos, etc. Bien. Repasada nuestra oferta de producto, pues muy importante nuestra orientación al mercado de estas gamas de productos. Es decir, nosotros tenemos una verticalidad de ofrecer soluciones específicas para los diferentes sectores. Industrial, edificación, construcción, integración OEM, centro de datos, centro de proceso de datos o, por ejemplo, pues el tema fotovoltaico o cubiertas solares, como es el caso de la presentación que nos reúne en el día de hoy, ¿no? Y que vamos a desarrollar a continuación, ¿no? Toda esta oferta de producto y todo este enfoque pues, nos permite pues, estar en los proyectos más representativos a nivel nacional, o sea, a nivel internacional y a nivel nacional, como en este caso lo que os muestro aquí respecto a Colombia, pues una serie de edificios a nivel terciario y construcción, o puede ser centros comerciales, edificios significativos como el edificio Bacatá en Bogotá, en Movistar Arena, es decir, espacios ya deportivos, de pública concurrencia, ¿no? Edificios importantes como puede ser el Hotel Grand Hyatt también en Bogotá, o otras obras de ámbito industrial o infraestructura como puede ser el aeropuerto de Matecaña en Pereira, edificios logísticos de Amazon que ahora tanto están proliferando para dar servicio a su actividad comercial o como hemos dicho, actividades industriales como puede ser esta planta de tratamiento de residuos de salitre en Bogotá, ¿no? Esto pues también se extiende a un ámbito internacional y enfocado a proyectos más concretos en el ámbito fotovoltaico, como pueden ser estas termosolares o estas plantas solares, en este caso pues tanto en Marruecos como en Dubái, o proyectos más específicos de cubiertas solares o de instalaciones fotovoltaicas de diversa magnitud, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de instalaciones de fotovoltaicas realizadas con Regiband, con la bandeja de malla, o con Pensaband en la bandeja tipo ducto, dando una versatilidad enorme, como vamos a ver ahora en la solución de producto que nos reúne hoy en esta presentación.
Pues como veis aquí en esta foto, en esta diapositiva, pues tenemos una amplia experiencia y referencias de obra en este ámbito, ¿no? No estamos centrando aquí en el tema fotovoltaico y de cubiertas solares, pero obviamente nuestra experiencia desde 50 años y nuestra gama oferta de productos pues nos permite pues estar presentes, como he mostrado en esa diapositiva de enfoque de soluciones de productos en ámbitos tan diversos como industria naval, data center, sector edificación terciario o otras obras singulares, ¿no? Bien. Llegamos y nos centramos en la solución de producto enfocada a cubiertas solares, ¿no? También podríamos hablar de instalaciones fotovoltaicas en general, ¿no? Pero bueno, ahora debido al auge que está experimentando este tipo de instalaciones, y es verdad que llevamos unos años o unos 10 años trabajando y estando, o sea, y viendo cómo las instalaciones fotovoltaicas se están desarrollando a un nivel bastante importante. Sí estamos experimentando en los últimos 3, 4, 5 años pues ese auge de las cubiertas solares. Yo creo que bueno, en todos los países que tenemos calidad solar en ese sentido, ¿no? O puede ser España o puede ser Colombia. Para ello, pues bueno, enfocamos nuestras gamas de productos y destacamos nuestras bandejas de malla Regiban en acabado, en sistema de protección galvanizado en caliente, y nuestra bandeja de malla de instalación rápida Regiban Rapid en acabado, un sistema de protección Black C8, un acabado de alta resistencia. Luego veremos en detalle también esos detalles, esos temas técnicos referentes a lo que es la resistencia a la corrosión, ¿no? Productos específicos más de mayores de reducciones, o sea, de dimensiones reducidas, como puede ser la bandeja de 60 por 60, obviamente el uso de la tapa para proteger de forma vertical el que pueda sufrir alguna injerencia, algún daño, el cableado, pues disponemos de una tapa de protección, ¿no? Destacamos pues nuestra bandeja de malla Regiban Rapid Black C8 con este sistema de conexión sin necesidad de tornillos. Tenemos unas uniones acopladas al extremo de la bandeja que nos permiten realizar una instalación rápida en menos de 2 segundos de 2 tramos de bandeja, ¿no? Entonces, enfocamos en la gama de productos a utilizar una ala 60, una altura 60, debido a que el dimensionamiento de las bandejas es en función de la cantidad de cables de estas instalaciones, pues no requiere una superficie útil de bandeja muy grande, pues recomendamos el uso de esa bandeja en ala 60, en altura 60, y de anchura, de ancho desde ancho 60 hasta ancho 600, ¿no? Pasando por 100, 150, 200, 300, esos son las más comunes en este tipo de instalaciones en cubiertas solares, aunque como podéis ver aquí en esta tabla disponemos también de una altura mayor de 100 en los mismos anchos descritos en el A60 que en otro tipo de obras industriales o de mayor calado, donde ya haya una mayor potencia y tengamos unos cables de mayor dimensión, pues se pueden utilizar, ¿no? Pero en este caso en cubiertas solares nos centramos en esa altura, en ese ala 60. Bien, a destacar en este tipo de bandeja de malla, con este acabado de alta resistencia, Black C8, pues estas prestaciones que ofrece este acabado de alta resistencia, de altas prestaciones para ambientes húmedos, pues donde lo hemos ensayado y lo hemos sometido a unos ensayos en función de las normas de producto, alcanzando una clase C8, que quiere decir pues más de 1500 horas de resistencia en cámara de niebla salina, un ensayo donde se genera un ambiente salino y agresivo y donde obtenemos ese resultado de 1500 horas que he llevado. Luego veremos más en detalle el estudio de la vida útil del producto en función de los ambientes y de los emplazamientos, ¿no? Pero dando unos muy buenos resultados de resistencia a la corrosión, ¿no? O, por ejemplo, hemos sometido nuestros recubrimientos, nuestro sistema de protección a ensayos cíclicos donde se simulan de una forma más, no deja de ser un ensayo, pero se simula de una forma más real lo que puede ser el proceso de corrosión real en un exterior y donde alcanzamos a un total de unos 16 ciclos para este acabado Black C8, alcanzando más de 2.600 horas de ensayo de resistencia a la corrosión, ¿no? Datos muy importantes, ¿no?
Y por terminar esta diapositiva complementamos con este lateral donde se muestran todos los accesorios disponibles en el mismo sistema de protección, en el mismo acabado, generando un sistema completo de resistencia a la corrosión. Eso es muy importante de cara a ofrecer una solución para gestionar y canalizar el cable en un ambiente húmedo. Es muy importante pues disponer no solo de la bandeja de malla, sino de todos los soportes, todas las uniones, todos los accesorios adicionales en este mismo sistema de protección. Bien, también destacar dentro de la oferta de las bandejas enfocadas a cubiertas solares, pues nuestra bandeja de malla Regiban en acabado galvanizado en caliente. En este caso, si es una bandeja estándar de malla, donde si necesitamos de la conexión de tramos utilizar las uniones, bien uniones rápidas o bien uniones reforzadas, y donde pues ofrecemos un acabado galvanizado en caliente que tiene unas 70 micras de espesor y que permite pues tener una alta resistencia a la corrosión también, ¿no? Para este tipo de instalaciones a la intemperie, o incluso ya nos vamos acercando a instalaciones donde haya ambientes más agresivos a nivel de costa o a nivel de actividades industriales o contaminación, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, también tiene en el ensayo de nivel de salina también tiene una clasificación, en este caso C7, y el enfoque de este producto también recomendamos la instalación de ala 35 o ala 60 en ancho desde 100 hasta 600, pues para este tipo de instalaciones en cubiertas solares. Visto las bandejas de malla, pues vemos ahora las bandejas tipo ductos o los ductos. En este caso, nuestra gama Pensaban, ducto perforado o inducanal, ducto de fondo liso, donde pues también tenemos una solución adecuada cuando necesitemos cerrar o proteger de una forma más clara el cableado, aunque bueno, ahora veremos y matizaremos ese detalle también. Pues bueno, disponemos de una gama bastante amplia, junto pues también la instalación de la tapa de cara a cerrar el conjunto y tener una mayor protección, ¿no? Aquí vemos la gama de bandejas de ductos perforados Pensaban LX, donde al igual que hemos enfocado nuestras bandejas de malla en las alas más pequeñas, en las alturas más pequeñas, 35 y 60, pues aquí igualmente recomendamos su instalación en cubiertas solares en estas alturas 35 y 60, en función de las necesidades de cableado. Y a destacar pues también el sistema enchufable, sin necesidad de uniones adicionales, solamente con un kit de unión, con la tornillería, pues ya conectaríamos y uniríamos de una forma rápida estos ductos. Esto es la versión perforada o en la versión de fondo liso o ciega, donde pues también disponemos de la gama completa, 35, 60, 85, 100, pero aquí nos recomendamos la utilización de las alturas 35 y 60. Luego, al final, estas recomendaciones también las hago basadas en un cálculo, ¿no? Al final, pues también os voy a dar la indicación de cómo podéis utilizar nuestro software, nuestro programa de cálculo para dimensionar las bandejas en función de los cables que tengáis, ¿no? Entonces, va un poco todo relacionado en ese sentido, ¿no? Bueno, aquí nuestra bandeja, nuestro ducto de fondo liso, pues también tendría ese sistema enchufable de conexión rápida, al igual que hemos visto en la versión perforada. Bien, hemos visto las bandejas, hemos visto los ductos para realmente posicionar y conducir y canalizar lo que es el cableado. Pues ahora vemos la solución de soportes para estas cubiertas, ¿no? Y aquí haríamos una diferenciación, hablaríamos de cubiertas donde se pueda taladrar, cubiertas inclinadas, cubiertas de chapa ondulada, donde, bueno, estos soportes que veis aquí, estos distanciadores, tanto el distanciador clásico para conectar con la bandeja con tornillería, con las fijaciones adecuadas, o bien la acción del distanciador clic, nos serviría pues para conectar de una forma rápida la bandeja y adecuarnos. Fijaros, tiene una altura aproximadamente de unos 40 milímetros y nos permitiría adecuarnos al valle de las chapas onduladas para que la bandeja quedara enrasada y quedara correctamente fijada a la cubierta, o bien elevarla a una altura necesaria pues para hacer cruce de instalaciones. En este caso, por ejemplo, pues aquí podemos cruzar algún tubo o salvar alguna
diferencia de inclinación o algún salto que tengamos, alguna imperfección que tengamos en esa cubierta, ¿no? Aquí hablamos de cubiertas también planas, obviamente, pero cubiertas un poquito más especiales. Pero luego uno de los temas importantes de esta presentación lo mostraremos ahora a continuación. Pero bueno, aquí simplemente enseñaros, pues enfocaros también la disponibilidad en acabados galvanizado en caliente. También tenemos disponible el acero inoxidable, igual que las bandejas, los ductos y las bandejas de malla para ya necesidades especiales. Luego al final lo veremos para cuando hablemos de los recubrimientos y la resistencia a la corrosión. Pero que, bueno, tenemos los sistemas de protección adecuados para los ductos y las bandejas de malla a nivel de soportación, ¿no? Tanto en el distanciador como en el distanciador click. Bien, y bueno, como adelantaba antes, llegamos a este otro producto, a este otro sistema de soportación que llamamos Solar Totem y que es la novedad que presentamos en esta presentación, ¿no? Aquí veis un ejemplo en mi mano, ¿no? De lo que sería pues este soporte y la conexión y la elevación que tendría pues respecto a una bandeja de malla Regiban Rapid de conexión rápida, ¿no? A continuación veremos una parte de un vídeo que, bueno, no por consideraciones técnicas no hemos podido hacer la grabación ahora online o en el momento, pero os voy a mostrar un vídeo de esa demostración práctica viendo algunos detalles de lo que ahora estamos explicando de forma, entre comillas, teórica. Bien, pues bueno, nos centramos en Solar Totem, que es un sistema multifuncional, un sistema de elevación y de soportación de las bandejas. En este caso ya elevamos hasta 100 milímetros, hasta 10 centímetros, y que nos van a permitir dar una funcionalidad y una versatilidad enorme para la instalación de bandejas o ductos en cubiertas planas, aunque también hay posibilidad de instalarla en cubiertas inclinadas, ¿no? Ahora veremos algunos detalles. Bien, este sistema de soportación está formado, como veis en esta imagen, por un kit. No solamente este contenedor hermético, sino también pues, una serie de fijaciones, en este caso la suspensión central, o de tornillería que nos van a permitir tener esa versatilidad, funcionalidad que hablaba, ¿no? Ahora vamos a ver varios ejemplos, tanto a nivel de presentación como a nivel práctico en el vídeo que veremos a continuación. Bien, aquí veis el ejemplo de instalación de bandejas de malla tipo Regiban Rapid en acabado Black C8 de alta resistencia. Pues veis aquí tanto la instalación de bandejas, que sería la adecuada con la fijación, esta suspensión central de ancho 100 a 300, o la particularidad de las bandejas de reducidas dimensiones de 60 por 60, donde solo utilizando el tornillo y la arandela pues nos conectaríamos a la doble varilla que dispone esta bandeja, ¿no? O bien la conexión de ductos a este soporte, ¿no? También para la instalación de los ductos Pensaban o Inducanal y la canalización del cable, ¿no? O vemos aquí el ejemplo de directamente una bandeja ya de mayor ancho, una bandeja de malla de mayor ancho, en este caso 600, pues la instalación de un doble tótem, de un doble Solar Totem, pues para hacer una soportación correcta, ¿no? Este soporte aguanta un peso puntual de en torno a unos 120-150 kilos, o sea que tiene una carga bastante importante, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo también ya, ejemplo de esa versatilidad o esa multifuncionalidad, pues el poder hacer ya unas estructuras, unas bancadas, unas soportaciones con raíles tipo 41-21, 41-41, donde también lo conectaríamos con el kit que dispone el soporte y nos permitiría hacer una instalación más completa de varias líneas de bandeja o directamente instalar los tubos rígidos con sus correspondientes abrazaderas conectadas directamente a lo que es ese raíl soportado con los Solar Totem, ¿no? Luego en la demostración práctica veremos un ejemplo de este tipo de instalación, ¿no? En definitiva, y lo importante, y ahora nos vamos a centrar en las características de este soporte, de esta solución, pues este Solar Totem es ese contenedor hermético que nos va a permitir rellenarlo bien de agua, bien de arena, bien de hormigón en función de las posibilidades que tengamos en la obra, en la instalación, y nos va a permitir alcanzar un mayor peso,
alcanzando hasta 1,2 kilos, para dar una mayor seguridad en el apoyo y sobre todo en el peso a lo que es la instalación de bandeja o de canalización de cables, ¿no? Dispone de esta tapa de cierre, que es la que lleva una configuración de orificios, que es la que nos va a permitir, pues, ese tornillo, esa arandela, esa suspensión, conectarla directamente, ¿no? Aquí veis el ejemplo de cómo, más en detalle, de cómo está conectado la suspensión central para la bandeja, o cómo pues disponemos de esta configuración de orificios que nos permite esa instalación en función del tipo de bandeja o el tipo de ducto o la instalación, como hemos visto, de raíles para generar estructuras más complejas, ¿no? Este contenedor hermético dispone de unas marcas que nos van a permitir también, pues, posicionar correctamente y alinear la instalación, ¿no? Y tiene una base optimizada que nos va a posibilitar aplicar una masilla adhesiva para, en este caso, pegar directamente el soporte al pavimento, al suelo de esta cubierta solar, generando una fijación total y una mayor seguridad frente a situaciones posibles de zonas de alto viento, donde tengamos el riesgo de que pueda venir un vendaval y llevarse parte de la instalación. Pues en este caso podríamos sellarlo y fijarlo de esta forma, ¿no? Y también vemos aquí en este detalle, pues, la distancia recomendada de utilización de estos soportes para garantizar una correcta soportación de la bandeja y del nivel de cables que lleva este tipo de instalaciones en cubiertas solares, ¿no? Aquí veis un ejemplito de lo que sería esta instalación de una estructura, una bancada hecha con raíz, ¿no? Soportando lo que es una bandeja de malla regiband y algunas líneas de tubos rígidos plásticos, como es el caso de que veremos ahora a continuación de nuestra solución de producto, ¿no? Bien, hemos visto bandejas, ductos, soportación, y ahora terminamos de presentar nuestra solución de producto con los tubos enfocados para este tipo de cubiertas solares, ¿no? Unos tubos en los cuales vamos a destacar las características de resistencia a la intemperie, de resistencia a la radiación ultravioleta, o también de su estanqueidad de cara a generar protección, o sus características mecánicas muy importantes para resistir el paso del tiempo y, sobre todo, resistir posibles impactos, posibles golpes o aplastamientos, ¿no? En este caso, pues, van a tener unas excelentes características mecánicas. Para ello, presentamos nuestros tubos flexibles en material poliamida, un material plástico técnico que se comporta muy bien. Tiene aplicaciones industriales, obviamente, esa es su primera aplicación, pero tiene un comportamiento muy bueno frente al exterior, frente a la intemperie, lo que posibilita, pues, dar una vida útil mayor al producto, ¿no? Gracias a la formulación, pues, tenemos una materia prima que está ensayada respecto a la UL 746C, alcanzando una clasificación F1, que es la que corresponde a un producto resistente a la radiación ultravioleta. Esta gama de tubos LGPA se complementa con una gama bastante amplia de accesorios de conexión, de racores rectos, acodados, tanto en 90 grados como en 45, y diferentes soluciones, los soportes de fijación, etcétera, etcétera, para cubrir todas las necesidades de conducción de cables que tenga la cubierta solar, ¿no? Esto respecto a tubos flexibles, ¿no? Y en cuanto a tubos rígidos, pues destacamos nuestros tubos rígidos plásticos libres de halógenos o cero halógenos, que son unos tubos que distribuimos y vendemos con un enfoque muy claro en Colombia de cara a las instalaciones de edificación y terciario y pública concurrencia, por su nulo contenido en halógenos y, por tanto, nula emisión de gases negros o opacos que afecten a la salud de las personas en el caso de un incendio, o que nublen la visión en el caso de un incendio y que impidan la evacuación de esos edificios, de esas edificaciones, de esos edificios, ¿no? Entonces, es un tubo de máxima seguridad, acorde con la máxima seguridad que se exige también a los cables de esos materiales cero halógenos o libre halógenos, ¿no? Entonces, tiene ese enfoque hacia el sector construcción, pero también tiene un claro enfoque para el sector fotovoltaico, para las cubiertas solares, por el buen comportamiento que tiene esta materia prima y por
su construcción, por su espesor, que nos va a permitir resistir el paso de los años y dar una vida útil pues bastante elevada en este caso, ¿no? Entonces es un tubo muy adecuado para este tipo de instalaciones, ¿no? Bien, dicho esto, pues vamos a pasar ahora a ver este vídeo donde me vais a volver a ver a mí y haré una locación, pero bueno, iré parando para destacar algunos detalles también del producto. Giancarlo, si puedes dar paso al vídeo, por favor. Bien, pues vamos a reproducirlo. Está desde el principio, sí. Vale. Como hemos comentado antes, este es el Solar Totem, que es nuestro producto más novedoso y el producto estrella de nuestras soluciones de soportación para cubiertas solares. Como hemos comentado, es un contenedor hermético con este tapón enroscable que nos va a permitir rellenarlo de agua o arena o hormigón. En este caso, no sé si podéis ver el detalle, está con arena y nos permite alcanzar un peso de entre 1 kilo, 1,2 kilos, muy adecuado para lo que es la ubicación de este tipo de soportación en las cubiertas solares, ¿no? Destacamos pues estas marcas que hemos comentado, pues que nos permiten alinear correctamente el soporte y después la tirada de bandeja, ¿no? Y la base optimizada para la aplicación de la masilla adhesiva. Este es un detalle muy interesante. Ahora sí me escucháis, ¿no? Vale, perfecto. Esta base optimizada, no sé si Giancarlo puedes quitar el banner que sale aquí de otros vídeos de Voltimum. Esta parte de aquí es la zona donde se aplica esta masilla adhesiva tipo Sikaflex, muy conocida internacionalmente, que nos va a permitir sellar y fijar correctamente al suelo este soporte, ¿no? Es un detalle muy, muy interesante. Y la posterior fijación directamente sobre la cubierta plana. Como hemos comentado, pues este soporte, este Solar Totem, viene acompañado de un kit de montaje. Tenemos aquí la suspensión central y 2 tornillos y arandela que nos van a permitir, como voy a mostrar aquí en esta instalación, pues de una forma muy sencilla, con un destornillador, instalar directamente la bandeja al soporte. De una forma muy rápida y sencilla, pues quedaría instalada la bandeja directamente sobre el Solar Totem, ¿no? Gracias a este kit, como vemos aquí en otro ejemplo, pues podemos fijar directamente la bandeja de chapa perforada Pensaban, otra de los integrantes de esta solución de producto, o el caso concreto de esta Regiban Rapid, directamente instalando el tornillo y la arandela sobre la doble varilla, ¿no? Esto es un ejemplo de la multifuncionalidad, ¿no? Junto con otros ejemplos que vamos a ver a continuación. En esta mesa también tenemos la solución, o sea, la bandeja de rejilla Regiban en acabado galvanizado en caliente, con 70 micras de espesor, es decir, alcanzando la clase 7 de resistencia a la corrosión, según la norma de producto, y las soluciones de distanciador o distanciador click para estas cubiertas inclinadas, para estas cubiertas de chapa ondulada que hemos comentado que se integran perfectamente con el ondulado, o obviamente si podemos taladrar para estas cubiertas inclinadas, pues es una solución más que adecuada, ¿no? Destacaría de este distanciador click, pues esta configuración de pestañas, esta configuración de orificios que nos van a permitir o bien atornillar o sobre todo, como vemos aquí en la aplicación, cerrar las patillas para conectar directamente lo que es la bandeja sin necesidad de tornillería adicional, ¿vale? Agilizando la instalación y optimizando costes de instalación. Bien, si volvemos al Solar Totem, y aquí podemos ver una instalación más amplia con un tramo de bandeja más grande respecto a lo que es la instalación directa del Solar Totem con el kit de fijación, o como vemos aquí a continuación, una instalación más completa de varios tipos de bandejas, tanto bandejas de chapa como bandejas de rejilla, ¿no? Directamente sobre una bancada creada con este doble soporte Solar Totem sobre un rail clásico 41×21, ¿no? Y para ello también me gustaría destacar los accesorios que tenemos de instalación, como puede ser esta abrazadera rápida para las bandejas de chapa,
que directamente se acopla a lo que es el ala de la bandeja y con este sistema de cierre podemos hacer una instalación rápida de la bandeja sobre el rail o la ya conocida clip fijación rail para las bandejas de rejilla, que gracias a este arpón que tiene la pieza la conectamos directamente sobre el rail y con el mismo sistema de giro con el destornillador fijamos la bandeja creando una fuerza bastante importante y sobre todo una fijación muy rápida de lo que es la bandeja de rejilla a esta bancada y a este sistema de soportación con el Solar Totem. Bueno, pues más o menos esta es la aplicación práctica y las diferentes opciones que yo creo que cabe destacar que aparte de la amplitud de soluciones, sobre todo con el Solar Totem tenemos una mayor funcionalidad de instalación adecuándonos a diferentes necesidades que tienen las cubiertas solares. Bien, volvemos a la presentación. Espero que se haya visto bien. Disculpad ese doble juego con el sonido y con compararlo. Yo creo que al final ha sido más interesante dejar funcionar el vídeo y ver esa demostración práctica. Luego, si no, pues podemos volver al final por si se ha quedado algún detalle que no se haya visto bien o no haya quedado claro. Pero bueno, sí se ha podido ver todo lo que he explicado en esas diapositivas o en esas imágenes anteriores, visto con esos ejemplos de instalación, tanto la instalación directa como luego los diferentes ejemplos que podemos encontrar con ese detalle de funcionalidad o versatilidad que explicaba, ¿no? del Solar Totem, ¿no? Bien, pues una vez vista esa parte práctica, pasamos a la parte de normativa o de aplicación normativa, ¿no? En la cual nos vamos a basar sobre todo en normas internacionales, pero bueno, también os quiero mostrar nuestra adecuación al mercado colombiano con las certificaciones RETIE o el cumplimiento del NTC 2050. En este caso, pues, hablamos de nuestra certificación RETIE, en este caso con el certificado de Lenor. Ayer Lenor explicaba en un interesante webinar también aquí en esta iniciativa de Último Avanza, pues, muchos detalles respecto a estas certificaciones. Nosotros estamos certificados por Lenor para el cumplimiento del RETIE, tanto en nuestras bandejas tipo malla Regiban como en nuestros ductos perforados y de fondo liso Pensaban, dando una cobertura completa y adecuación según el RETIE, ¿no? Tanto directamente cumpliendo el RETIE como cumpliendo la NTC 2050 en la sección 318, donde expone todos los detalles y características que deben cumplir las bandejas para el mercado colombiano, ¿no? Yo al final os dejaré en la última diapositiva podéis volver a ver el teléfono de contacto y el email de contacto de nuestra filial de Colombia, donde perfectamente os pueden exponer cualquier duda concreta que tengáis sobre el tipo de instalación respecto a RETIE o respecto al reglamento NTC 2050 para salvar cualquier situación, cualquier problema que pueda haber respecto a vuestras instalaciones, ¿no? Pero yo aquí lo que os quiero mostrar principalmente es que nuestras gamas de productos, nuestra solución de canalización de cable para estas cubiertas solares está certificado bajo RETIE y adecuándose a esta NTC 2050, ¿no? Tanto nuestras gamas de bandejas de malla como ductos perforados y de fondo liso, como nuestras soluciones que hemos mostrado, nuestras gamas de tubos rígidos cero halógeno y flexibles cero halógeno, con este certificado adicional RETIE de Lenor, en lo que es el tubo libre de halógenos, cero halógenos, cumpliendo el apartado 20.6.1.2, donde se centra su aplicación en espacios de pública concurrencia, en hospitales, infraestructuras, aeropuertos, colegios, centros educativos, etcétera, ¿no? También recomendando el uso de instalaciones exteriores, por eso enfoque de este producto para cubiertas solares, pues por su excelente resistencia a la corrosión en ambientes húmedos, ¿no? Esto respecto a los tubos rígidos de material cero halógenos, o también nuestros tubos flexibles están certificados bajo RETIE, nuestros tubos flexibles de poliamida para aplicaciones en el sector industrial o para esas aplicaciones exteriores, como son estas cubiertas solares, ¿no? Donde necesitamos tener esta resistencia a la intemperie
esta resistencia ultravioleta, pues tenemos aquí la mejor opción de cara a canalizar el cable con un tubo flexible, es este tubo LGPA de poliamida, una poliamida que se comporta muy bien en el exterior. Bien, toda esta adecuación, bueno, todos estos datos de este tipo de instalaciones podemos verlos con mayor profundidad en otros contenidos que tenemos más específicos que se desarrollan con en un mayor tiempo y con mayor detalle específico para instalaciones en intemperie, ¿no? Lo que son las bandejas metálicas en instalaciones a intemperie, como puede ser este webinar que también tenemos disponible o bien en nuestra plataforma ExpertOne o bien en la plataforma Voltimum, lo desarrollamos hace un tiempo y es muy interesante para complementar o para profundizar más en los conceptos que estamos viendo. Bien, pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta desde un punto de vista técnico es estos 4 puntos, ¿no? Respecto a lo que es la canalización de cables, ¿no? Aquí hablaríamos de sobre todo la canalización de cables respecto a cables con MC, cables con cubierta de 0,6 a 1 kilovoltio, ¿no? Entonces son unos cables con una protección que nos va a permitir poder utilizar y canalizar los cables en bandejas de malla sin ningún tipo de restricción. Pero para ello también deben ser interesante cumplir los siguientes requisitos, ¿no? Pues uno de ellos es la resistencia a la corrosión, que esta corrosión la evitamos utilizando nuestro sistema de protección, nuestros recubrimientos, como puede ser el Black C8, como puede ser el galvanizado en caliente, o en el caso de ir a una zona tropical, una zona costera, pues utilizar los aceros inoxidables, ¿no? Pero siempre ahora veremos con más detalle este tipo de concepto, ¿no? Proporcionando una estanquidad, ¿no? Que ya con estos cables con cubierta y utilizando y llevando las conexiones, las derivaciones a los elementos, a las cajas, a los cuadros, a los elementos, utilizando prensas topas para generar esa estanquidad. Es decir, la bandeja de mallo o un ducto no es un espacio donde tengamos enfocado para hacer un empalme o una derivación de un cable. Para eso hay equipos diseñados en concreto con una estanquidad necesaria, ¿no? Otro de los requisitos es tener una seguridad eléctrica. Que eso, gracias a los ensayos que veremos a continuación, pues nuestras bandejas cumplen con la continuidad eléctrica necesaria y dimensionada por las normas internacionales o normas americanas, y ello nos va a permitir hacer bien una conexión a tierra o una conexión equipotencial, lo que es la propia conexión, la propia instalación de puesta a tierra de lo que es la estructura de los paneles solares, permitiendo pues hacer esa conexión o esa derivación. O finalmente, pues teniendo una protección mecánica, ¿no? Que se garantiza con la utilización de estos cables con cubierta o sobre todo teniendo en cuenta de que estos espacios son espacios técnicos y espacios restringidos al acceso de personal cualificado, ¿no? Una cubierta solar no es un espacio donde tenga acceso un público en general, donde puedan acceder niños, es decir, siempre va a ser un profesional a su inspección o a su mantenimiento, ¿no? Entonces, tanto a nivel edificación o a nivel industrial, ¿no? Entonces, es muy importante ver que no hay ningún inconveniente para utilizar una bandeja de malla o ya ir avanzando en esa protección utilizando ductos o utilizando los tubos, ¿no? Dando una mayor protección mecánica. Bien. Todas estas características se basan en el cumplimiento de normas internacionales de los propios productos, ¿no? Está la norma IEC 61537, que es la norma internacional de las bandejas y ductos y bandejas de escalera, donde nosotros, pues aquí, basándonos en esta norma, enseñamos nuestras gamas a nivel de capacidad de carga, a nivel de continuidad eléctrica, a nivel de resistencia a la corrosión, y donde entidades externas como puede ser AENOR, que sería un equivalente al ENOR aquí en Colombia, pues nos ensaya desde un punto de vista internacional con este certificado CBSChem, pues la adecuación a esta norma de nuestros productos, ¿no? Certificando el cumplimiento de las características de nuestras bandejas, como puede ser la continuidad eléctrica certificada, dando una máxima seguridad, ya que la resistencia entre tramos es menor de 50 miliohmios, la resistencia de la unión es de menos de 50 miliohmios o durante el tramo de la bandeja menor de 5 miliohmios, ¿no? Entonces, eso está certificado por una entidad externa de prestigio, como es el caso de AENOR, ¿no? O
los datos de resistencia a la corrosión, esas clases 7 según los ensayos de nieve de la salina o esa clase 8 del sistema de protección Black C8 están también certificados por una entidad externa que nos permite pues avalar nuestros productos para esas situaciones agresivas de humedad o de ambientes con contaminación, ¿no? Donde puedan ubicarse este tipo de instalaciones, ¿no? O respecto a los tubos, pues la norma internacional de sistemas de tubos, la IEC 61386, donde por daros un ejemplo, define una serie de características técnicas, en total una serie de 12 características técnicas, pero aquí mostramos las principales, que son los 4 principales dígitos con los cuales se marca el producto, como puede ser la resistencia a la compresión, es decir, al aplastamiento, la resistencia al impacto, la resistencia a un golpe seco, o el tercer y cuarta característica, que es el rango de temperaturas que puede trabajar este producto manteniendo esas características técnicas que hemos visto, ¿no? Entonces, esto nos permite pues adecuar también los productos que hemos visto, tanto el tubo flexible de poliamida como el tubo rígido cero halógenos, RLH, pues a este tipo de instalaciones a la intemperie, gracias al comportamiento que tiene el producto en ese rango de temperaturas o a las características mecánicas, ¿no? Y luego pues también hay una serie de características de resistencia a la corrosión en el caso de tubos metálicos, que no es lo que nos centra ahora, puesto que estamos ofreciendo tubos de material plástico, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de estas características técnicas donde alcanzan unos registros de, por ejemplo, una resistencia al impacto de grado 4, tanto en el tubo flexible como en el tubo rígido, muy importante para esa resistencia a los golpes, a esa protección del cableado. Y por lo tanto son tubos recomendados para instalaciones fotovoltaicas o de cubiertas solares. Bien, y por último, a nivel técnico, vamos a ver las recomendaciones de los sistemas de protección frente a la corrosión, ¿vale? Y para ello, antes hemos visto esa clase 7, esa clase 8 respecto a un ensayo y respecto a una clase que define la norma de producto, pero ahora nos vamos a centrar en definir estas características en función de los emplazamientos, de la ubicación de la instalación y del ambiente que hay, ¿no? Entonces, utilizamos una norma ISO internacional, la 9223, que define estas categorías de corrosión en función de la ubicación, tanto sea interior como exterior, y en diferentes grados de nivel. Como veis aquí le hemos puesto desde verde el menos agresivo al rojo el más agresivo, pues establece una serie de emplazamientos que ahora nuestros acabados, nuestros recubrimientos los vamos a enfocar y adecuar para este tipo de emplazamientos, en función de los tipos de instalaciones que se pueden dar y al final incluso recomendando una vida útil del producto, ¿no? Entonces, para ello, aquí vemos una clasificación desde C1 hasta CX, que sería el entorno más agresivo, un entorno tropical, al borde del mar, con una salinidad enorme, con una contaminación industrial, es decir, un caso muy específico, muy concreto que se puede dar, ¿vale? Pero sobre todo para cubiertas solares nos vamos a centrar en C3, C4, que son instalaciones a la intemperie, instalaciones en el exterior, en climas húmedos o en climas con una humedad relativa, ¿no? No tan agresiva como puede ser el borde del mar o un ambiente tropical industrial, como puede ser este CX, ¿no? Para ello, pues bueno, respecto a nuestro sistema de protección, hablamos de este sistema de protección Black C8, en el cual pues se aplica muy bien y se recomienda muy bien para estas instalaciones en interior de ciudad, en polígonos industriales sin una contaminación muy agresiva, o bien con un C4 pues ya en instalaciones con ambientes húmedos, ¿no? Ambientes subtropicales, ambientes donde haya una lluvia permanente, entonces también el acabado Black C8 se va a comportar muy bien, ¿no? O bien también, como vemos aquí, los acabados galvanizados en caliente, ¿no? Todo ello para, bueno, y aquí lo expresamos, ¿no? Es decir, ejemplo, como lo que puede ser un parque solar o una cubierta solar, pues en un entorno medio, en una ciudad media, donde no haya una excesiva contaminación, no sea una zona industrial pesada, o donde haya, pues, simplemente la contaminación urbana de los gases de combustión de los coches, ¿no? Para ello, pues, estos acabados se comportan muy bien, ¿no? O bien situaciones climáticas un poco más agresivas, actividades industriales, pues ya con una contaminación más elevada, como puede ser esta categoría de corrosión 4, ambientes donde haya más humedad, donde haya una lluvia continua, pues también tanto el acabado galvanizado en caliente como el acabado Black C8 se comporta muy bien, ¿no?
Y para ello, pues, también lo finalizamos recomendando o enfocando una vida útil, ¿no? Aquí, como veis, tanto la adecuación del Black C8 o el galvanizado en caliente, en ambos emplazamientos, en ambas categorías, C3, C4, pues nos va a permitir garantizar una vida útil de más de 20 años o llegar hasta el tope de los 20 años, que es el tiempo que se establece como primer mantenimiento o primera reforma de la instalación. Entonces, bueno, aquí no sé si estáis viendo mi puntero, ahora creo que sí. Aquí hablamos de este primer mantenimiento, ¿no? Este primer mantenimiento de reforma, pues podemos garantizar esa vida útil de unos 20 años para ese tipo de emplazamiento C3, C4. Cuando ya el emplazamiento sea más agresivo, como puede ser esas zonas costeras, esas zonas industriales, pues ya podríamos usar en algunos casos el galvanizado en caliente a partir de 70 micras o 85 micras, o ya irnos a los aceros inoxidables en AISI 304, 316, que también tenemos disponibles tanto en nuestras bandejas de malla Regiban o en nuestras bandejas tipo ducto Pensaban, pues también tenemos disponibles, y que perfectamente para esas aplicaciones industriales o agresivas o en zonas al borde del mar, pues darían una mayor garantía, ¿no?, de resistencia a la corrosión. Bien, pues nada, dicho esto, a nivel de enfoque de producto, de solución, de características técnicas, aquí llega la presentación. Ya por último, pues recomendaros nuestros recursos que están disponibles en nuestra web, bien a través de pensa.com.co o bien a través de nuestra web genérica corporativa pensa-medioregiban.com. Podéis acceder a la plataforma Expert One, donde vais a acceder a contenidos parecidos como la presentación que estamos desarrollando en el día de hoy, o otros vídeos de demostración de producto, otra serie de contenidos formativos muy interesantes, o nuestras aplicaciones digitales de producto, como puede ser nuestra app disponible tanto para la plataforma iOS como la plataforma Android, que se puede descargar en ambas plataformas, o nuestro catálogo online. Y destaco nuestro catálogo online porque es muy interesante, ya que aquí vais a poder acceder a toda la información de referencia, información técnica, certificados acorde con respecto a las normas que hemos visto, descripción de los productos y toda la información relacionada, productos principales, accesorios adecuados para esas bandejas, para esos tubos. Es una información muy, muy adecuada y muy interesante para vosotros. Y luego también, ya para finalizar, destacar nuestro software de cálculo o nuestra herramienta de dimensionamiento de la bandeja en función de las necesidades del cableado. Aquí simplemente no vamos a entrar en profundidad. Para cualquier cosa nos podéis escribir a la información a las diferentes vías de contacto que voy a dejar ahora al final. Pero es importante que tengáis conocimiento de esta herramienta porque nos va a permitir, en función del tipo de los cables que tenemos de la instalación dimensionados, pues adecuar nuestra bandeja, eligiendo el tipo de bandeja, eligiendo el factor de ampliación que vamos a darle a la instalación, eligiendo la distancia entre soportes recomendada. Nosotros normalmente trabajamos en 1,5 metros o 2 metros, o incluso en situaciones un poquito más exigentes recomendamos el metro de instalación en función de la necesidad de cables, pero aquí os va a dar todos esos datos para que al final os salga la bandeja seleccionada, como podéis ver aquí en esta parte, o por último generar un informe en PDF para tener listado todos esos datos de los cables utilizados y de la bandeja seleccionada, la carga dimensionada e incluso recomendando la carga necesaria para los soportes. Entonces, es una herramienta muy interesante a tener en cuenta para vuestro día a día y para dimensionar todos esos productos que hemos visto anteriormente, pues están disponibles aquí y os van a permitir elegir esa altura 35, esa altura 60, ese ancho 100 o ese ancho 200, pues va a ser muy, muy interesante. Bien, y por mi parte, pues nada más. Como he dicho antes, aquí tenéis la información de contacto de nuestra filial en Bogotá, de PEMSA Latinoamérica, en este correo electrónico o en este teléfono, donde nuestros compañeros desde Colombia pues os podrán atender perfectamente a cualquier duda relacionada con la gama de productos que yo he expuesto o sobre todo también en la aplicación del RETIE o de la adecuación a las normas del mercado colombiano o la aplicación de nuestros productos en cualquier país de Latinoamérica.
Muchas gracias. Muy bien, Juan Luis, muchísimas gracias por tu presentación. En estos momentos, antes de pasar a las preguntas y respuestas, les agradezco si pueden, por favor, ayudarnos en la parte superior. Van a ver este símbolo verde para que nos den su opinión sobre la presentación de Juan Luis. Ya veo que ya van 12 de ustedes compartiendo ahí sus opiniones de la presentación de PEMSA. Mañana les recuerdo que a las 10 de la mañana tenemos a Toscano, tendremos a José Giraldez, que es el técnico comercial de Toscano, quien estará en la última sesión de Voltimum Avanza Colombia compartiendo sobre los cuadros de protección para bombas depuradoras de piscinas de Toscano. Mañana a las 10 de la mañana, la última sesión de estas 2 semanas intensivas de Voltimum Avanza Colombia. Muy recomendable, Giancarlo, la presentación de mañana también. Pepe Giraldez es un profesional muy capaz y con un control muy bueno del producto, y yo creo que va a ser también una presentación muy interesante. Muy bien. Como la tuya acá, veo varias personas dándote las gracias, diciendo excelente presentación. Pero bueno, vamos a pasar a algunas preguntas que surgieron. Acá te paso la primera. Eric pregunta, ¿cuándo utilizar una bandeja perforada y cuándo usar una bandeja ciega? Pues a ver, a nivel de producto, principalmente es cuando quieras conseguir un sistema cerrado con un IP44, pues en este caso sí te puedes utilizar la bandeja ciega, pero es decir, quizás es más recomendable utilizar la bandeja perforada por disponer de esas perforaciones y permitir la evacuación de la posible condensación que se produzca en el interior de las bandejas debido al calor que se genera del paso de la electricidad de los cables. Entonces, si no necesitas esa estanquidad que hemos visto que no es necesaria a priori porque vamos a hacer esas derivaciones, esas conexiones en elementos adecuados para ello, pues quizás a priori es más interesante y es un producto de mayor venta esa bandeja, ese ducto perforado con esas embuticiones y perforaciones que nos va a permitir conectar y embridar los cables de una forma más rápida, y nos va a también dar la posibilidad de evitar esa condensación líquida dentro de la bandeja que al final nos puede llevar a tener problemas en un futuro. Pero vamos, principalmente se basa en protección y en estanquidad. Muy bien. Wilson acá colocó, ¿cuándo tenemos techos ondulados? Creo que fue al principio de la ponencia. Sí, hablamos de ello. A ver, no tengo un profundo conocimiento de la tipología de cubiertas que puede haber en Latinoamérica o en Colombia. Yo he hablado de techos ondulados, es decir, esas cubiertas de chapa grecada, de onduladas, donde tiene esa morfología y muchas veces pues necesitamos tener un soporte que se adapte a poder instalar correctamente para que salve ese valle y la bandeja quede lo más lisa posible, acorde con el recorrido de la instalación. Entonces es recomendable utilizar esos distanciadores que se incluyen y se ubican perfectamente, ¿no?, en esa tipología, en esa morfología de los techos ondulados. No sé si va por ahí la pregunta, no la termino de entender bien, pero son por lo menos en Europa sí son un tipo de cubiertas que suelen ser bastante comunes, a nivel de industria sobre todo. O plataforma logística, quizás de un tiempo atrás, no más recientemente, porque constructivamente se utilizan otro tipo de soluciones, pero sí se suelen encontrar con cierta frecuencia. Ok, Eric pregunta, ¿el Solar Totem va también anclado a la superficie de instalación o solo va sobrepuesto sin necesidad de anclaje? Ambas opciones. Inicialmente va sobrepuesto, por eso es un contenedor hermético para incluirle un peso adicional con la incorporación del agua o de la arena o del hormigón si tenemos la posibilidad, dotándole de un peso mayor que conjuntamente con el peso de las bandejas, conjuntamente con el peso de los cables,
pues hacen que lo que es el peso conjunto de la instalación sea más que suficiente para tener una instalación segura. Pero adicionalmente nosotros disponemos, como hemos visto aquí, de esta superficie en lo que puede ser la base del soporte, ¿vale? Para aplicar una masilla adhesiva tipo Sikaflex o bueno, otra marca que puede ser cualquier otra, que nos vaya a permitir sellarlo y fijarlo de una forma definitiva a ese suelo, ¿vale? En función de las necesidades, los requerimientos, la demanda que tenga la cubierta o sobre todo en emplazamientos donde haya un viento muy fuerte para evitar problemas a futuro, ¿vale? Y entonces, pues, se quedaría totalmente fijo y evitaría cualquier problema de situaciones de que se pueda volar la instalación. Pero lo común es que vaya sobrepuesto y no tengamos problemas con el viento. Okay, Juan pregunta, ¿el soporte va a determinada longitud o alguna distancia que se deba conservar? Bien, como hemos recomendado en una diapositiva, la distancia entre soportes, y creo que se ha visto también en la demostración práctica, pues recomendamos que sea o bien de 1 metro o bien de 1,5 metros. Lo normal de distancia entre soportes en bandejas de malla y en tipo ductos es 1,5 metros. Pero en este caso, pues para adecuarse mejor a la instalación también podemos situarlo a 1 metro, ¿no? Pero vamos, es lo que suele ser estándar. Más de 1,5 metros quizás no sería recomendable. Pero aquí en este caso no vamos a tener problemáticas porque vamos a trabajar normalmente con superficies más o menos continuas y no vamos a tener la problemática de otro tipo de instalaciones donde hay que salvar pilares o donde tenemos una distancia debido a la instalación pues, más grande. En este caso no tenemos esas complicaciones y perfectamente se puede mantener ese 1,5 metros de distancia entre soportes. Miguel Ángel dice que recomiendan para zonas del Caribe que es más corrosiva y prevenir sobrecostos a mediano y largo plazo. Bien, ahí como hemos indicado también en las diapositivas finales, hablaríamos de quizás estas zonas del Caribe podrían ser una zona C5, un emplazamiento de categoría de corrosión C5 puede ser. Si ya es zona del Caribe industrial, podría ser inclusive a lo mejor CX. Ahí tendríamos que ir para un C4, C5, trabajar con galvanizado en caliente. O bien, en el caso de ella, para tener una mayor garantía, utilizar el material acero inoxidable y quizás irnos al acero inoxidable 316L, que es el que mayor garantías nos va a dar en zonas al borde del mar, en ambientes salinos, en ambientes húmedos, pero con ese componente del salitre que hacen que sean muy, muy agresivos, ¿no? Entonces, quizás pues, ese acero inoxidable es la solución más adecuada. Pero vamos, para otro tipo de instalaciones, como hemos visto, y quizás estas cubiertas solares, pues bueno, se pueden ubicar en interior normalmente, pues bueno, perfectamente se puede utilizar el sistema de resistencia Black C8 o el galvanizado en caliente sin ningún problema. Excelente. Hernanderío tiene 2 preguntas. ¿Las canalizaciones son un elemento necesario para el transporte de energía entre puntos independientes del tipo de fuente? Luego, dentro de las opciones, ¿cuál sería la sugerida para el sector de alimentos? Bien, para el sector de alimentos, bueno, no es una pregunta que sea para para este webinar, que nos enfocamos para el sector de fotovoltaico, cubiertas solares, pero vamos, igualmente dentro de nuestra solución, de nuestra estructura o enfoque de soluciones de productos, para el sector de alimentos, lo más recomendable es utilizar acero inoxidable AISI 304. Sobre todo para las zonas donde donde haya posibles contactos con los alimentos o que sean salas limpias, es decir, donde haya una mayor exigencia de limpieza o sobre todo donde sean instalaciones que estén sometidas a los procesos de limpieza, bien por aire a presión o sobre todo por diferentes productos de limpieza tipo acuoso, donde pues tiene que tener también una resistencia a la corrosión. Entonces ahí el acero inoxidable AISI 304 es el más recomendable. Ahora bien, para una industria alimentaria donde, es decir,
nos salgamos fuera de esa zona de contacto con los alimentos, un sistema de protección Black C8, como el que hemos visto, es decir, este que tengo aquí en mis manos, o el sistema de protección galvanizado en caliente, perfectamente pueden servir por su grado de resistencia a la corrosión y por no tener que tener ese componente higiénico que dispone el acero inoxidable. El acero inoxidable es un material inerte que no puede, o sea, liso, que no va a desprender ninguna partícula y que pueda contaminar esos procesos alimenticios. Entonces, por eso, para las salas limpias o las salas que tienen ese contacto directo con los alimentos, se recomienda el acero inoxidable. Ok, y la segunda pregunta de Hernán Darío es, ¿el kit Solar Totem viene en diferentes alturas para poder dar alternativas de paso entre cruces de diferentes sistemas portacables? A ver, realmente no, tenemos esa altura que hemos dicho de 100 milímetros, pero que gracias a esa altura nos va a permitir hacer cruces, y los cruces los hacemos con la propia bandeja, sobre todo las bandejas de malla como las bandejas tipo ducto. Es decir, vamos a tener ahí unos 100 milímetros de altura que nos va a permitir hacer un paso por debajo de la línea principal y a través de hacer un cambio de nivel, un cambio de altura con la bandeja. Para ello, y creo que he visto que alguien ha puesto el link de descarga de nuestros catálogos en nuestra web, ahí disponemos de una... Perfecto. Ahí disponemos de un manual de instalación del producto donde se dan todas las instrucciones necesarias para hacer esos cambios de nivel, para hacer esos cambios de altura que se estaba comentando, ¿no? Y bueno, y por destacar finalmente pues que gracias a esta distancia pues podemos hacer los diferentes cruces de instalaciones sin ningún tipo de problema. Antonio pregunta, teniendo en cuenta la bandeja tipo rejilla con tapa instalada a la intemperie, ¿cómo aplican los derrateos por cerramiento que pide la NTC 2050? Yo esta pregunta ahora mismo no te la puedo responder. Yo te recomendaría que pudieras trasladarla al correo electrónico que hemos dejado o bien el teléfono y allí compañeros míos que tienen un mayor conocimiento de esta NTC 2050 pueden explicártelo. No controlo yo los derrateos por cerramiento, no los controlo yo exactamente. Lo mismo será para el tema de distribuidores en Colombia de los productos, ¿correcto? Entonces... Perfecto, más todavía, sí. Con el equipo de Colombia. En ese sentido, van a dar una amplia y extensa información de toda nuestra presencia, amplia presencia con distribuidores en Colombia. Ignacio pregunta, ¿estas bandejas instaladas en cubierta deben ser potencializadas al sistema de apantallamiento? Sí, es interesante. Es decir, para tener un correcto apantallamiento, sí es necesario hacer una conexión equipotencial, como hemos explicado, gracias a que nuestras bandejas mantienen la continuidad eléctrica entre tramos o entre las uniones y está certificado. Realizando una correcta conexión equipotencial puntual a la propia sistema de tierra de la instalación, pues nos va a permitir favorecer ese apantallamiento entre cables de potencia o cables de datos, no produciéndose esas interferencias tan molestas que puede darse en algunos casos. Para eso también es recomendable utilizar un accesorio como es el tabique separador, o el divisor que tenemos, metálico, que también favorece ese apantallamiento, ¿no? Y puede permitir el uso o bien inicialmente utilizando diferentes bandejas para diferentes circuitos o utilizando este divisor, este tabique separador en una misma bandeja, dejando una distancia adecuada, pues llevar los cables de datos y los cables de potencia en una misma bandeja. Perfecto, bueno, no veo más preguntas en el chat. Simplemente nos dan las gracias ya por las respuestas, también por la ponencia. Muy bien, bueno, y como les decía, mañana tenemos la última sesión con Toscano a las 10 de la mañana. Los esperamos a todos
Y bueno, Juan Luis, a ti muchas gracias y a todo el equipo de Pensa por esta presentación. Gracias por tenerlos acá, por ser parte de este evento de Baltimore Avanza Colombia, y a todos ustedes, los que están conectados desde Colombia y otros países en Sudamérica. Muchas gracias por su presencia acá y los estamos esperando mañana otra vez. De acuerdo, pues muchas gracias, Giancarlo, muchas gracias a todos los asistentes y bueno, para nosotros es un placer estar aquí apoyando esta iniciativa y sobre todo pues apoyando el mercado colombiano y latinoamericano, que para nosotros es muy importante, dando difusión a estas soluciones para enriquecer y para dar mayor conocimiento de las diferentes opciones que hay de trabajo con los sistemas portacables, con las bandejas de malla, los ductos, los tubos, los sistemas de soportación, de cara a que el usuario y el instalador en Colombia y Latinoamérica pues tengan la mayor información posible. Excelente. Esto era lo último. ¿El programa es gratuito o tiene costo? ¿Dónde se puede adquirir? El programa es gratuito, es online, es una aplicación. Lo único que tienes que registrarte y generar un usuario en nuestra web. Recibirás directamente un correo electrónico con ese usuario y con una clave que después tú podrás gestionar según tú quieras. Y es el único requisito que tienes, es acceso, entre comillas, restringido, bajo registro, pero es totalmente gratuito. Y es muy sencilla, muy fácil de utilizar y bueno, muy recomendable, por eso lo hemos incluido aquí al final de la presentación. Perfecto. Muy bien. Bueno, Juan Luis, gracias a ti. Muy bien, gracias. Gracias a todos y nos vemos mañana. De acuerdo. Muy bien. Hasta luego. Buenos días, hasta luego. Chao. Chao.